todos y bienvenidos a Lunas Tenebrosas. Hoy voy a hablar de una teoría de la conspiración que ya lleva mucho tiempo pululando por la sociedad y es de que el hombre no fue a la luna. Una teoría que, como ya he dicho, lleva mucho tiempo pululando por la sociedad y por el mundo y que está muy, pero que muy extendida y que cada X tiempo pues se vuelve a comentar o se vuelve a sacar algo nuevo o se vuelve a decir algo. Así que parece el cuento de nunca acabar. Ya sabéis, si os gusta mucho este vídeo, dadle un buen like, comentad lo que os ha parecido e indudablemente suscribiros al canal. Dicho esto, comencemos. Casi desde el día en que el hombre hizo pie en la polvorienta superficie de la luna, que por cierto fue el 19 de julio de 1969, comenzó a difundirse la teoría de que en realidad todo había sido un enorme montaje de la NASA. Con el avance de las tecnologías en los últimos años, esta teoría de la conspiración, conocida por los angloparlantes como Moon Hoax, ha estado ganando bastante fuerza. Al fin y al cabo, el sentido común indica que es mucho más fácil montar un estudio de televisión, una fraguada llegada del hombre a la luna, que la casi inimaginable epopeya de llevar 3 seres humanos de verdad en una cápsula hasta nuestra eterna vecina blanca y traerlos de vuelta sanos y salvos una semana más tarde. Eso sumado a que los seres humanos tenemos una tendencia a creer en teorías conspirativas, algo que en parte hemos comprobado ya en este canal con algunos vídeos sobre teorías de la conspiración. Los defensores del Moon Hoax, es decir, aquellos que creen que el hombre jamás llegó a la luna, basan sus propias afirmaciones en sospechas técnicas. En su mayoría. Se preguntan por qué no se ven las estrellas en las fotografías de los astronautas, por qué si el módulo lunar pesaba unas 17 toneladas apenas si dejó huellas con sus patas en la superficie de la luna, cómo es posible que habiendo una única fuente de luz, es decir, nuestro querido Sol, las sombras de los astronautas y objetos no se ven paralelas entre sí, o por qué flamea la bandera norteamericana y decenas de otros interrogantes que se van haciendo a lo largo del tiempo. Pero la ciencia indudablemente tiene respuesta para cada uno de ellos. Obviamente, la epopeya lunar llevó más de una década de desarrollo y el trabajo de cientos de miles de personas. Y no solo de la NASA, participaron otros organismos oficiales y empresas privadas. Sin embargo, en más de 4 décadas nadie ha contado la supuesta verdad sobre el fraude lunar. O aún peor, los soviéticos, primeros interesados en que los norteamericanos no llegasen realmente a la luna, contaban con la tecnología para seguir cada paso de las naves Apolo, desde el lanzamiento hasta el alunizaje. De hecho, lo hicieron y tampoco denunciaron nada. Los astronautas, además, trajeron de la luna cientos de kilogramos de rocas que repartieron en distintos centros de investigación de todo el mundo para su investigación. Las rocas son especiales porque se han formado en condiciones totalmente diferentes a las que existen en la Tierra y se condicen perfectamente con rocas traídas años más tarde por sondas no tripuladas, incluso de otros países. Entonces, ¿cómo es posible que ningún hombre de ciencia de ninguna parte del mundo haya hecho nunca ninguna objeción alguna ni haya descubierto ningún fraude? ¿O realmente qué necesidad habría tenido la NASA de fraguar, por ejemplo, el drama del Apolo 12, que no solo no consiguió llegar a la luna, sino que estuvo a un tris de convertirse en la tumba de 3 astronautas? No tiene ningún sentido, realmente. Indudablemente hay muchas objeciones técnicas por las cuales se dice que el hombre no ha llegado a la luna, pero yo ahora mismo comentaré solo alguna de ellas. 1. La bandera norteamericana flamea. Cuando en la luna
no hay viento, sino vacío. Los conspiranoicos aseguran que se aprecia claramente cómo la bandera ondea en alguna de las fotografías que se hicieron, algo totalmente imposible puesto que no hay viento en la luna. En realidad siempre se la ve flameando al ser manipulada. A veces queda flameando tras ser manipulada, porque en el vacío lunar realmente no hay resistencia y por lo tanto la bandera puede quedar en movimiento por un tiempo. 2. La bandera siempre se ve bien. Otro argumento muy repetido es que la bandera y las palabras Unit State siempre brillan, cuando en realidad no deberían verse bien puesto que todo es oscuro a su alrededor. Lo que sucede es que la superficie lunar refleja parte de la luz del sol e ilumina las partes oscurecidas del módulo, cuyo material, además, hay que reconocer que era reflectante. 3. No se ven las estrellas. Yuri Gagarin, el primer hombre en viajar al espacio exterior, dijo que las estrellas eran tremendamente brillantes. Sin embargo, en las fotografías no se logran ver, es decir, en las fotografías hechas desde la luna, me refiero. Los conspiranoicos creen que se optó por un montaje sin estrellas porque, de incluirlas, los astrónomos podrían calcular las posiciones y se notarían los fallos. En el espacio, el sol y las estrellas se ven al mismo tiempo y se las ve bastante brillantes. Sin embargo, no salen en las fotografías debido a la gran luminosidad de la superficie lunar. Otra explicación sería que su luz es demasiado débil para ser captada por una fotografía convencional. Para que se viesen, el tiempo de exposición tendría que haber sido algo mayor, de unos 20 segundos, más o menos. Pero el de esas fotos fue tan solo de una fracción de segundo. Todas las fotografías espaciales en las que se ven estrellas son de larga exposición. De hecho, en las fotos realizadas desde el transbordador espacial, la Estación Espacial Mir o la Estación Espacial Internacional tampoco se ven. 4. A los astronautas se los ve de más. En este caso, la explicación es que el traje blanco de los astronautas fue un color escogido a propósito en su momento, ya que de esta forma se ve perfectamente porque el regolito, el suelo lunar, refleja la luz muy pero que muy bien. 5. El cráter de la superficie lunar dejado por el módulo de 17 toneladas tras el alunizaje. Algunos se preguntan cómo es posible que un cacharro que pesaba unas 17 toneladas dejase menos marcas en la superficie que las simples pisadas de los astronautas. Según los seguidores de esta extraña teoría de la conspiración, el módulo debería haber dejado un cráter en la superficie lunar bastante grande. Si bien es cierto que el módulo pesaba entre 15 y 17 toneladas en la Tierra, el combustible que se gastaba antes de alunizar constituía una gran parte de su peso. Por otra parte, la gravedad de la Luna es aproximadamente 6 veces menor que el de la Tierra y por lo tanto el peso del aparato en el satélite terrestre quedaba reducido en la Luna a entre 1200 y 1600 kilos. Es una cantidad bastante grande. Los científicos sostienen que la teoría del cráter es pura especulación no fundamentada. Además, el módulo sí dejó marcas y removió polvo en la zona de alunizaje, pero solo en el punto exacto y no en las inmediaciones, ya que la ausencia de aire en la Luna evita que se genere viento. Efectivamente, existe un vídeo del cráter de la superficie lunar que había sido dejado por el módulo, pero se trata de una broma de la desaparecida web Moon Through, cuyos responsables reconocieron que se trataba de una parodia. Aún así, el clip acabó generando una leyenda urbana en la que muchos hoy todavía creen. 6. Las huellas de los astronautas. La teoría de la conspiración afirma que las huellas solo pueden ser resultado del peso desplazando al aire o la humedad entre las partículas de polvo o arena. Puesto que los astronautas dejaron numerosas huellas, obviamente debe haber aire o humedad, algo imposible en
la Luna. No es cierto que sea necesario que haya humedad para dejar huellas en el terreno. En la Luna, ante la inexistencia de erosión climática, las partículas de roca se mantienen en una forma inalterada después de sufrir algún tipo de modificación, como la presión de una pisada, por ejemplo. 7. No hubo un regreso a la Luna desde 1972. A la gente le sorprende mucho que desde 1972, recordemos que Neil Armstrong fue el primer ser humano que visitó la Luna en junio de 1969, como ya comentamos antes, no hayamos vuelto a pisar nuestro satélite. Uno de los motivos más lógicos para esto es que no hay una verdadera necesidad de arriesgar vidas humanas cuando hay tantos otros lugares en el universo que no conocemos. A la razón de peso de no arriesgar vidas humanas se le añade otra todavía más fácil de comprender. No hay necesidad de ir a la Luna. En las últimas expediciones, especialmente la del Apolo 17, se recogieron tantas muestras que a día de hoy hay muchas que siguen sin ser estudiadas por los científicos. La investigación en los años posteriores se ha centrado más en los diferentes rincones del sistema solar, obviamente, y en las exploraciones con robots a Marte. A todo esto hay que añadirle el costo que conllevó en su momento enviar el hombre a la Luna. No era muy rentable tampoco seguir enviándolo. Enviar una nave tripulada a la Luna era excesivamente costoso y realmente no ha existido una justificación verdaderamente científica para sostenerla. Más allá de un mero interés científico detrás de las misiones a la Luna, se encontraban también motivos políticos y propagandísticos. Con los años, con la Luna ya conquistada por Estados Unidos, el regreso al satélite comenzó a perder bastante interés y por lo tanto no había ninguna justificación científica ni política para volver a la Luna. Así que fue más bien un cómputo de varias cosas. 8. Las sombras no son paralelas. Los incrédulos afirman que el hecho de que no haya sombras paralelas en las fotos demuestra que existían varias fuentes de luz o quizás un foco cercano, ya que sería imposible que eso se viese así si la única fuente de luz era el Sol. En realidad, si hubiera varias fuentes de luz, los astronautas y objetos tendrían más de una sombra, algo que realmente no sucede. Además, tanto el efecto de perspectiva que también se produce en la Tierra como en el terreno irregular, entre otros motivos, explican que no se vean sombras paralelas. Es el efecto que provoca el hecho de pasar de las 3 dimensiones en una imagen de 2 dimensiones, es decir, es debido a la perspectiva, no tiene más explicación. 9. La letra C aparece en una piedra. En una de las fotos aparece una letra C en una piedra lunar. En cuanto descubrieron esta imagen, los que no creen en la llegada del hombre a la Luna se agarraron a esta supuesta evidencia como un clavo ardiendo. Lo cierto es que esta fotografía no es la original, sino una de las muchas copias realizadas posteriormente en la que durante el revelado se coló un pelo. Esa es la mundana y simple explicación de la existencia de esa letra C en la fotografía. En los originales no hay rastro de esa marca. Otra explicación sería que es un trozo de fibra que se cayó en el revelado y copia de las fotografías y por lo tanto por eso aparece en la foto con esa forma. Esos pelos o fibras aparecen en todas las copias de fotografías. 10. Un Land Rover demasiado grande. Muchos se preguntan cómo es posible que tal vehículo pudo caber en la nave. Pues es un hecho súper sencillo. Estaba plegado el vehículo como una gran figura de origami y adosado a su superficie. Hay vídeos que muestran cómo los astronautas lo despliegan y colocan sus 4 ruedas. 11. El alunizaje no levantó polvo. Otra de las preguntas que se suelen hacer con respecto a este tema es que no se ha levantado polvo tras el alunizaje. En realidad, el módulo lunar sí levantó algo de polvo, pero al no haber atmósfera en la Luna, este no quedó por mucho tiempo en suspensión y cayó enseguida. De ahí que no se notase o no se viese. Sin más. 12. El estudio de grabación. Muchos
seguidores de esta teoría aseguran que existe un vídeo secreto en el que se ve perfectamente cómo se cae un foco del estudio y entran varios operarios para volver a colocarlo todo y seguir la grabación como si tal cosa. Pero la idea de que la llegada del Apolo 11 a la Luna y el paseo espacial fueron rodados por el famoso cineasta se extendió y se creyó que esta grabación había sido hecha por Stanley Kubrick. La idea de que la llegada del Apolo 11 a la Luna y el paseo espacial fueron rodados por el famoso cineasta se extendió después de la emisión del documental Operación Luna, dirigido por William Carell en la cadena francesa Arte. Supuestos agentes de la CIA y ex empleados de la NASA reconocían que el viaje a la Luna fue un rotundo montaje, pero la película era un experimento creativo realmente, o un fake para que os entendáis, en toda regla, con guiños a la realidad y música cómica que en muchos países salió a la luz el Día de los Santos Inocentes. Realmente las teorías conspirativas son muy atractivas en general, llaman mucho la atención y tienen en general bastante adeptos, sinceramente. Pero creo que muchas veces deberíamos ser un poquito más racionales con respecto a este tema y muchas veces preguntarnos por qué la gente tiende a hacer estas teorías y si realmente estas teorías tienen algún tipo de base. Dicho esto, espero que os haya gustado mucho este vídeo y espero que comentéis lo que os parece en la cajita de comentarios, como siempre, obviamente, y qué os parece esta teoría, qué os parece que estén comentando este tipo de cosas sobre la llegada del hombre a la luna. Sinceramente, ¿os creéis estas teorías? Porque la verdad es que suelen ser bastante imaginativos, ¿eh? Dicho esto, hasta la próxima.